Es el 2, del 12 al 17. Y bueno, hago una mezcla aquí de varias ideas, pero como ven ahí en el versículo 12 de Filipenses dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos a la palabra de vida, para que el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, ni aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Y Pablo se dirige pues a los filipenses, ¿verdad? A la iglesia que había en Filipos. Iniciamos viendo que el definir lo que es la iglesia siempre cuesta trabajo y sobre todo para los incrédulos. La iglesia pues es finalmente un conjunto de pecadores, ¿no? Un grupo de pecadores habitando bajo el mismo techo y sobre todo personas que se han reconocido como pecadoras, ¿verdad? Eso es lo que forma la iglesia y estamos luchando por dejar nuestro pecado, estamos luchando por abandonar los pecados que están en nosotros, pero en el camino de ir abandonando los pecados, ¿verdad? Pues vamos pecando unos contra otros. Esa es la iglesia. Hay una descripción que se hace acerca de Mateo 7 cuando dice, quieres ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga que tienes tú en su propio ojo. Entonces, esta ilustración se las pongo y que una viga aquí, una de las vigas de metal que impusieron aquí, que cuando las traen mide 12 metros de largo. Y entonces, imagínense una viga en cada ojo, en el ojo de cada uno de nosotros. Entonces, pues las vigas de allá de Toño que está hasta atrás, pues su viga sale de la pared y irá hasta allá, hasta el otro lado, y la mía pues llega hasta el pasillo de allá, ¿no? Y así piensen en las vigas así, y ahora muévanse, muévanse todos, ¿no? ¿Se imaginan qué desbarajuste habría con vigas moviéndose por todos lados? Bueno, algo así es el vivir como pecadores y pues convivir, ¿no? Esta descripción, pues si se la damos a los incrédulos, les va a parecer algo un tanto aberrante, ¿no? ¿Cómo es que la iglesia es un conjunto de pecadores? Esa es la realidad. Ellos creen que es un conjunto de personas santas, santas que nos creemos santos, 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 y que nos gozamos o nos captamos más bien de todo esto. Pero entiendo que un incrédulo pues le pudiera parecer rara esta descripción, ¿no? Pero, ¿y a los creyentes qué tan familiar se les hace esta descripción? Y no estamos hablando de que dentro de la iglesia se deba de tolerar el pecado, sino que debemos de entender, debemos de comprender que dentro de la iglesia nadie es perfecto. No se puede tolerar un pecado, pero hay que entender que hay diferentes tipos de pecados y hay diferentes formas de tratar con el pecado. Si ustedes van a la ley de Moisés, se hacía diferencia entre los tipos de pecado y dependiendo del pecado que Jehová tu Dios te da. Y bueno, ¿saben cuál era la pena por no honrar a padre y a madre? Vayan a Éxodo 21, porque aquí se daba la aplicación. Acuérdense, los mandamientos se explica, pero las aplicaciones vienen en todo lo que va después del Éxodo. Y allí en Éxodo 21:17 había matado a un prójimo, pero había deshonrado a Dios y dice, lo vas a quitar de mi altar para que muera. Pero vean el castigo por no honrar a padre y a madre, dice en el versículo 15, Éxodo 21:15.
el que hiere a su padre o a su madre, morir. Y este era el castigo por no darle la honra. Fuiste y lo heriste porque no lo estás honrando, debías de morir. Y sigan ahí en el versículo 16, nuevamente trata del abuso sobre las personas, y en el versículo 17 se habla del abuso o falta de respeto hacia los padres. Vean versículo 16. Así ni que robara una persona y le diría, o si fuera ya de su edad, morirá. Igualmente que trate a su padre, su madre, morirá. maldecir, decir mal, no respetar, tratarlo con bajeza, rebajarlo, no darle el respeto que merece a un padre o a una madre, no se le podía hacer esto, pues era algo muy grave delante de Dios. Ahora, no tenemos ninguna historia dentro de la Biblia en la que se nos diga que llegó un padre o una madre ahí a los sacerdotes, ¿verdad? Aquí le traigo a mi hijo, me lo apedrea porque me faltó al respeto, ¿verdad? No tenemos ningún ejemplo de eso. Y la razón es muy simple. O sea, el Señor Jesucristo dijo, si ustedes siendo malos saben dar buenas dávidas a vuestros hijos, ¿verdad? ¿Qué más va a hacer Dios? O sea, esto nos hablaba de la forma tan severa que debía tratarse a veces con el pecado, y el Señor lo veía como algo difícil. Y vean 1 Pedro 4:8, 1 Pedro 4:8, estamos hablando de esos diferentes niveles de pecado en la ley y de cómo es que hoy debemos de seguir considerando algunos pecados como peores que otros, y muchos deben de ser perdonados con amor, ¿no? Dice 1 Pedro 4:8. Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Ahora bien, si dentro de la iglesia hay niveles de pecados, unos se deben de tratar enérgicamente y otros son de un trato más misericordioso. Piensen, debemos entender que dentro de la iglesia no, fíjense bien esto, dentro de la iglesia no se puede erradicar el pecado. O sea, ninguno de ustedes puede decir yo no peco, pero hay pecados que Dios trata con severidad, y del mismo modo nosotros hoy dentro de la iglesia debemos de comprender cuáles pecados necesitan ayuda para que se repitan menos, pero hay otros que desde luego que tenemos que tratar con severidad, con dureza, y llegar a la disciplina extrema. Que ¿cuál es la disciplina extrema de la iglesia? De acuerdo a lo que nos dice 1 Corintios 5:5, entregar a Satanás al hermano. Esa es la disciplina, hay que entregarlo a Satanás. ¿No quieres obedecer? Hemos estado insistiendo, te lo hemos estado diciendo, no quieres cambiar, entonces salte de la iglesia. Y eso significa que se salgan de la iglesia, deben de ser entregados a Satanás. Y piénsenlo de esta manera: si alguien adultera dentro de la iglesia, tenemos que tratarlo enérgicamente, con severidad. No lo podemos tolerar ni un minuto. No sé, que hubiera aquí una violación, ¿verdad? Dije, ay, no, el hermano se va a arrepentir. Ya no viola tanto, nada más violó uno, ¿verdad? No podíamos decir eso de ninguna manera. Lo tenemos que tratar con severidad y decir, está haciendo tu pecado, es un pecado ostensible, ostentoso, visible, y tenemos que tratarlo con dureza, con severidad. Pero hay otros casos en donde tratamos de querer juzgar actitudes, ¿no? A lo mejor orgullo. Este hermano es muy orgulloso, ¿no? Este hermano tiene una actitud soberbia, o este hermano, siempre anda de mal humor, ¿no? O la murmuración, ¿no? Es que, ya anduvieron diciendo de mí que yo soy, y ya el hermano dice, oye, no, es que ¿por qué dijeron eso? A mí la murmuración tiene su trato, pero pleitos triviales. Recuerdo un caso que nos vinieron a compartir de una iglesia, y el caso que se estaba juzgando en aquella iglesia era que una hermana había puesto su bolsa en la silla de al lado para que otra hermana no se sentara. Entonces decía, bueno, y le dijeron a la hermana, y ella confesó, sí, yo puse la iglesia.
No, la hermana decía, es que me distraje, estaba yo acá y jalé mi bolsa y en eso venía la hermana y pues ella entendió que estaba así, estaba yo haciéndolo con dolo, ¿no? Hay a veces también hermanos con falta de ánimo en el servicio, ¿no? O sea, o que no sirven de la manera que yo quisiera que se sirviera dentro de la iglesia. Pero noten, eso no lo podemos juzgar, eso no lo podemos juzgar como se juzgaría un adulterio, ¿no? Como se juzgaría un robo, ¿no? Como se, tú sientes ya este hermano no sabe servir o sirve de mala gana, sirve con mala actitud. Muchas de las quejas que se escuchan dentro de las iglesias, y acuérdense que la mayor referencia que tengo de iglesia es esta iglesia, son de actitud, somos criticados o criticamos por ver las actitudes de las personas o bien me critican por actitudes propias que a alguien no le parecen y pueden ser verdad. Yo les cuento que tuve una secretaria que hasta la fecha la uso, cuando tengo cosas de que hacer, mire, llámele a fulano, pídale, dígale, y me ayuda en esas cosas. Desde hace 30 años, ¿no? Una señora ya tiene 75, casi 80, y como está en su casa, le digo, ahí en su casa, yo nomás le hablo y le digo que haga, ¿no? Pero era mi secretaria, ya llevaba 15 años trabajando conmigo, y un día llego y les digo, se llamaba Margarita, ¿no? Y digo, buenos días, Margarita, ¿cómo está? Se me quedó viendo así, ¿no? No lo puedo creer. Y yo, ¿qué? No lo puedo creer. ¿Qué? Es la primera vez en 15 años que usted me dice buenos días. Yo, oh, no le creo. Sí, siempre llega a decir, haz esto, haz aquello, pero nunca dice buenos días, ¿no? Obvio era mi secretaria, pues no me podía, exhortar, reprender o decirme algo, ¿no? Pero ¿saben qué me ha pasado dentro de la iglesia? Que gente me dice, es que este pastor no saluda. Y sí, a veces no saludo, o sea, yo lo sé, pero ¿es eso algo que se deba de juzgar con severidad, con dureza? Pues no, ¿verdad? Pero así como eso, sí que conste que yo me puse de ejemplo para no balconear a nadie, para no herir sus tranquilidades. A veces estamos tratando de evaluar actitudes y no sabemos qué trae la gente en la cabeza. O sea, ese que viene malhumorado a servir, pues, ¿por qué viene así? ¿Qué le pasó? O sea, a veces sería cuestión de ir a ver qué pasó, ¿no? Pero a veces no, es pecador y punto, ¿no? Ya, eso está mal, eso no se debe de, ya, casi, crucifíquenlo, ¿no? Porque no me saluda, ¿verdad? Pero no, miren, hay pecados que se tratan con severidad y otros con mucha misericordia, tratando de evaluar a la gente cómo lo podemos ayudar. Y cuando queremos ser severos en donde hay misericordia, dañamos al cuerpo de Cristo, dañamos a la iglesia. Y la Biblia es clara en cuanto a que nosotros nos debemos parecer a Cristo. Nosotros debemos de buscar ser como Cristo. ¿Cuántos hablaron mal del Señor Jesucristo? ¿Cuántos dijeron algo incorrecto de él? Y él siempre contestó con bendiciones. Incluso en su muerte no maldijo a nadie, ¿no? Todo el mundo esperaba que Jesucristo dijera, malditos romanos, ¿no? O sea, y ese Pilatos, no. Se cayó y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y eso es a lo que nos debemos nosotros de parecer. Podemos ver 1 Pedro 1:21, si lo quieren ver, si no se los leo, nos habla de cómo es que debemos de seguir el camino de Cristo, ¿verdad? ¿Se acuerdan qué dice ahí? Vamos a leerlo, 1 Pedro 1:21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. 1:21. Todos debemos de luchar. ¿Es 2:21? Sí. ¿Ya ves, Patricio, lo que pasa por no escribir bien? 2:21. Y entonces, nosotros debemos de ser iguales a Cristo y perdonar. A veces
muchos problemas se solucionan con un perdón excesivo. Y aquí los pastores tenemos una frase que siempre decimos entre nosotros: preferimos pecar de misericordiosos, ¿no? Que de ser juiciosos, severos, radicales y hacer algo mal, ¿no? Preferimos pecar de misericordiosos. Entonces, como creyentes, debemos de saber que dentro de la iglesia van a persistir muchos pecados que se manifiestan como actitudes, ¿verdad? Y que no podrán ser tratados con la severidad que se tratan otros pecados, ¿no? Ay, hermano, es que ya muchas veces le he dicho a este hermano que esa actitud que tiene conmigo es mala. Bueno, tú, a lo mejor lo que has sido es muy juicioso y no has llegado a tratar de ser misericordioso con él. Bueno, Filipenses 2, vamos allá, inicia con un problema muy serio dentro de la iglesia. Los creyentes daban más importancia a su nivel socioeconómico, cultural, se creían muy importantes. ¿Se acuerdan que le llamamos a Filipenses la epístola del amor? Los de Filipos eran muy amorosos, pero Pablo les dice ahí en el 2:2, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime sintiendo una misma cosa. ¿Y cuál es la norma para sentir una misma cosa? Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Se acuerdan que decimos que cada vez que tenemos una epístola, una carta, nosotros sabemos qué problemas había en la iglesia de Filipos? ¿Qué problema había? No tendría que decirles esto Pablo si ellos estuvieran llevando muy bien. Y les dice, ¿saben qué? Debe de haber el mismo amor. Estimen a los demás como superiores a ustedes mismos. Denles mayor importancia. ¿Por qué? ¿Qué estaban haciendo? Haciendo lo contrario, ¿verdad? No, espérate, tú no sabes, yo soy doctor. Y tú apenas eres carpintero, ¿verdad? Y yo ya soy doctor, ¿verdad? Yo soy inversionista de la casa de bolsa y tú, pues no, tú eres empleado, ¿verdad? Entonces se estaban queriendo vanagloriar unos de los otros y les dice, hallen ustedes este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta por qué se los dice? El cual, siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Y entonces llegan los teólogos, no, ¿de qué se despojó? Dejó de ser Dios. Mira, ve el contexto. Aunque hay una importancia teológica muy fuerte en eso, hay una importancia práctica mayor. Jesucristo no se sintió superior a todos. ¿Cómo pudo haberles dicho Jesucristo a los fariseos y a todos? Oigan, ¿saben quién soy yo? O sea, ubíquense, ¿no? O sea, yo cuando estaba frente a Pilato, cuando estaba ahí con todos los fariseos, o sea, que no sé, o sea, les hubiera hecho y los hubiera hecho a un lado, pero él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Se hizo siervo obediente, ¿verdad? Y obediente hasta la muerte, y dice, y muerte de cruz, la más vergonzosa. Es por esto que Pablo les dice, ustedes deben de hacer lo mismo, tiene que haber en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo. Y con este ejemplo, dentro de cualquier congregación, nadie, ¿verdad?, puede sentirse como superior a los demás. Esto es la parte de la vida práctica. Cristo se humilló y Dios lo exaltó. Y miren, nos esforzamos por decirles esto. Entendemos la posición que jugamos como pastores. Pero delante de Dios no somos superiores a ustedes. El Señor nos ha dado un don, el Señor nos ha capacitado y es por eso que nos tiene al frente de la iglesia, pero no es porque, somos bien inteligentes, mira, no, y aparte bien guapos, ¿no? Como dijimos la vez pasada. Por eso el Señor nos tiene aquí. No, o sea, ¿por qué estamos aquí? Porque el Señor así lo quiso, ¿no? Somos de iguales delante de Dios y fíjense bien, cuando lleguemos al cielo, ¿no?, el Señor no va a decir, a ver, los pastores de este lado, ¿no? Acá, a ver, tú creyente medianito acá, tú creyente que sabías más, tú por acá. No, los expertos, eso sí, por acá, ¿no? ¿Por qué vamos a llegar al cielo? Por gracia.
por la gracia de Jesucristo, no por nuestras obras, no por lo que hayamos hecho. Entonces, todos somos iguales y si nosotros entendemos que Jesucristo habita en las Escrituras, pues debemos de someternos como Cristo lo hizo, como Dios lo hace en todo lo que nos muestra. Ahí en Filipenses 2, 14 al 18, encontramos 3 áreas en las que debemos estar completamente sometidos a Cristo. Pero vamos a estudiar desde el versículo 12. Vamos a ver 3 beneficios de someternos a Cristo para dañar menos a la iglesia. Fíjense bien, 3 beneficios de someternos a Cristo para dañar menos a la iglesia. Sometidos a Cristo, aseguramos salvación. Sometidos a Cristo, aseguramos comunión. Y sometidos a Cristo, aseguramos el gozo. ¿Sí? 3 beneficios de someternos a Cristo, ¿no? Y vean, dice ahí en el versículo 12, tienen ahí en sus Biblias, ¿no? Filipenses 2:12, 12 y 13. Sometidos a Cristo aseguramos salvación, versículos 12 y 13. Vean cómo inicia, por tanto. ¿Qué es ese por tanto? Nos une al contexto anterior, ¿sí? Nos une a lo que se acaba de decir. Por tanto, ya que nadie tiene el derecho de reclamar alguna posición, nadie tiene ningún tipo de superioridad, ¿verdad? Tenemos que humillarnos y debemos de ser capaces de humillarnos a nosotros mismos cuando comprendemos la humillación de Cristo. Y les dice, por tanto, amados míos, el tema es delicado. ¿Alguien los ha exhortado alguna vez? ¿Se han sentido bien a gusto después de la exhortación? Bien lindos, ¿va? Normalmente se siente. Ay, gracias, hermano, por venirme a decir que soy un pecador consuetudinario y que si no me arrepiento me voy a ir al infierno. No, ¿verdad? Por eso les dice amados míos. Se los dice con cuidado, se los dice con precaución. Una exhortación siempre va a parecer dura, difícil, y a pesar de que trates de hablar con amor, pues una exhortación no se recibe fácil. El simple hecho que te diga, ay hermano, ¿por qué pusiste esa silla allá? Ponla acá. Ya nos cae mal, ¿no? Ay, hermanos, que no lo diga así, ¿no? Dígalo más bonito. Bueno, pues ponle música. O le hago un post-it ahí con florecitas, ¿no? Como hay veces que pues, las cosas se dicen sin ninguna intención escondida, ¿verdad? Ahí entonces Pablo les dice, amados míos, miren, cuando hablamos la verdad sin amor, por muy buena verdad que hablemos, no va a ser recibida, ¿no? Y recuerden, esto lo deben de meter en sus mentes, la verdad siempre ofende, siempre incomoda. No podemos reducir o minimizar la palabra de Dios, pero dice la palabra que debemos hablar entre nosotros, ¿verdad? Con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor, nos dice ahí Efesios, ¿verdad? Los filipenses eran obedientes y así lo declara Pablo. Vean, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Evidentemente, la obediencia no era hacia Pablo, sino hacia Dios, y todo lo que hacemos dentro de la iglesia, dentro de nuestras vidas, es cuestión de obedecer a Dios. O sea, no tenemos que ver al hombre, no tenemos tampoco por qué someternos a mandamientos de hombres, porque eso también es muy importante. A veces en una falsa santurronería, algunos tratan de imponer algún tipo de comportamiento a una persona y decir, es que así se debe de comportar. Miren, todo lo que hagamos en nuestra vida debe de haber capítulo, versículo, de lo contrario, pues vamos a estar generando mandamientos de hombre, ¿no? Y hay muchos mandamientos de hombre, ¿no? Muchos mandamientos de hombre que a veces se inmiscuyen en la iglesia, ¿no? Y los filipenses eran realmente obedientes, pero como veremos, pues tampoco habían erradicado el pecado de su congregación. Vean lo que les dice Pablo, les dice, como siempre habéis obedecido,
no como en mi presencia solamente. La presencia de Pablo, dando indicaciones o bien entregando la enseñanza fiel a la palabra de Dios, debió ser impactante para todos ellos. O sea, Pablo hablando con autoridad, ¿no? Y cualquiera de los apóstoles, Pedro hablando con autoridad, Juan, debió ser impactante. Lo dijo Pablo, ¿no? O sea, y si lo dijo Pablo, pues ya, y Pablo no estaba generando mandamientos de hombre, está escribiendo la palabra de Dios. Miren, él era impactante y todos los escritores de la Biblia, todos los autores de la Biblia, debieron de haber sido así. Sin embargo, ¿qué vemos, por ejemplo, en los profetas del Antiguo Testamento? Los mataban cuando iban a dar su exhortación. La iglesia de Filipos debió respetar a Pablo y debió tenerle una estima muy alta, ¿no? Y les dice, miren, recuerden, no pierdan el contexto. Ya que aquí no hay ninguno superior y todo, y ustedes son siempre obedientes, siempre han obedecido, no solamente en mi presencia, les dice, sino ahora en mi ausencia. ¿Dónde estaba Pablo? Prisión, ¿sí? En prisión, y parece que el encarcelamiento de Pablo fue de gran testimonio a los de Filipos. Vean en el 1.14 rápidamente, Filipenses 1.14. Porque al saber lo que estaba sufriendo Pablo, todo mundo como que lo recibía bien. Filipenses 1.14 dice, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temer, cobrando ánimo con mis prisiones. Él dice, ustedes han sido hasta beneficiados con que yo esté en la cárcel. Y por eso les llega la recomendación ahí al final del versículo 12. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Por el contexto, ¿verdad? Ocuparse de su salvación es precisamente humillarse como lo hizo Cristo. Como lo dicen los versículos del 1 y hasta el 11. Estimen a los demás como superiores, ustedes obedezcan a Dios, lleguen a la muerte si es necesario, porque el ejemplo a seguir es Cristo. Entonces, ocuparse con la salvación, por la salvación con temor y con temor y temblor, es respetar todo lo que Dios dice, ¿no? Y buscar obedecer lo que Dios dice a toda costa. A veces no nos va a gustar. A veces no nos va a parecer, pero vayan ustedes a Eclesiastés 12:13. El rey Salomón, ahí en Eclesiastés 12:13, tuvo que llegar a esta conclusión al final de su vida, después de intentar todo para sentirse lleno, para sentirse completo. Solo pudo saber que Dios debía ser el primero en toda su vida. Eclesiastés 12:13 dice, el fin de todo el discurso es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. El bienestar de aquel que teme a Jehová no necesariamente va a ser material, sino espiritual. Vean cómo lo dice el Salmo 112:1. Estas son las bendiciones que Dios da. El Salmo 112 es anónimo y habla de que la riqueza de Dios es eterna, no es temporal como la que tenemos sobre esta tierra. Es por eso que Dios quiere que nos concentremos en la eternidad y no en la tierra, que todo lo que nos da la tierra es temporal, ¿no? Dice el Salmo 112:1, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Esto es cuidar la salvación, ser humilde, y tomamos de ejemplo a Cristo, como lo dice el contexto de Filipenses 2 del 1 al 11, pero tomamos todo el consejo de la Biblia para buscar parecernos a la Biblia, ¿no? Y esto significa cuidar la salvación con temor, con reverencia, con temblor, sabiendo que honramos y respetamos al Señor. Y no hay nada de que, mira, hay que cuidar la salvación porque la salvación se pierde. No se pierde la salvación, pero sí se deteriora
si no le damos el mantenimiento correcto, ¿verdad? Si no estamos insistiendo en lo que se debe hacer. Ahora bien, si logras una obediencia, y esto es difícil, una obediencia más profunda. Pero cuando les digo una obediencia más profunda, ¿dónde está el parámetro, no? ¿Quién tiene una obediencia más profunda y quién la tiene menos profunda y quién la tiene más alta? Bueno, es difícil que hagamos una evaluación. Mira, aquí están los de 8 a 10, ¿verdad? Aquí están los de 6 a 8 y aquí están los parvulitos, ¿verdad? No, es difícil que nosotros evaluemos cuál es la obediencia, pero más profunda. Pero si logras algo en donde tú tienes un mejor conocimiento, tienes un mayor entendimiento, no es para que te vanagloríes, no es para que te sientas superior a los demás, sino es para que seas ayuda para ayudar, ¿verdad?, a aquellos que aún no han alcanzado otro nivel de madurez, otro nivel de madurez. Y vean cómo lo dice Romanos 15:1. Romanos 15:1 nos dice esto. No nos debemos de jactar por lo que nosotros tenemos, sino buscar cómo usar eso que Dios nos ha permitido tener para que nosotros seamos capaces de ayudar a otros. Romanos 15:1 dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Esto es algo que al cristiano le cuesta mucho trabajo atender. Si algo sale bien, fíjense bien, y esto grábenselo en su mente, si algo sale bien, fue gracias a Dios. Y si algo sale mal, tú tuviste la culpa. O sea, si se lo graban, no van a sufrir. Sí, porque entonces van a decir, no fui yo el que lo hice, fui yo el que lo preparé. No, es Dios el que está ahí. Esta es una gran verdad, pero vean cómo lo confirma el versículo siguiente, el versículo 13. Vamos a ver el versículo 13, Filipenses 2:13. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y no se confundan, ¿eh? No quiere decir que Dios te provoca a hacer algo malo. Dios no tienta al hombre para que él peque, ¿sí? Pero siempre dice ahí que produce el querer como el hacer, ¿pero para qué? Por su buena voluntad. La voluntad de Dios es buena y todo lo bueno que hay en nosotros es producido por Dios. Santiago 1:16 al 18 nos lo declara, ¿no? Y esta es otra gran verdad. Todo lo bueno que hay en ti es producido por Dios y lo malo tú eres responsable. Santiago 1:16 al 18 dice, amados hermanos míos, no erréis. Les digo, si lo ponemos en español contemporáneo, diría, no la reguéis, ¿verdad? Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y vayan a otro pasaje, vayan a Hebreos 13, 20 y 21. Nos dice quién es el que hace lo bueno en nosotros. Si hay algo bueno en ti, no te jactes, Dios lo produce. Pero si hay algo malo, es tu culpa, ¿verdad? Hebreos 13, 20 y 21 dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos para toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dice, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Ocuparnos entonces con temor y temblor indica que Dios produce en nosotros el querer como el hacer, lo bueno, no lo malo. Que nunca vamos a poder decir, bueno, yo creo que si Dios me puso en este camino a pecar, pues ha de ser que quiere que peque. Entonces, para no salirme del camino de Dios, peco, ¿no?
Dios nunca nos va a producir esa idea. Lo bueno lo produce Dios, lo malo lo producimos nosotros y nosotros debemos de luchar por obedecer a Dios antes de creer que nosotros tenemos mejores ideas. Esto es cuidar tu salvación. Esto es darle un mantenimiento constante a tu salvación. Y ven cómo este texto de Filipenses 2:13 nos dice: Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿verdad? Todo lo que tú haces para desobedecer es malo. Y regresemos, ¿no? Ahí a Filipenses 2:13 dice: por su buena voluntad. ¿Quieres comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta? Romanos 12:1 y 2, ¿va? Ponte a trabajar, ¿verdad? Romanos 12:1 y 2 nos dice lo mismo, nos alerta de las cosas del mundo, de cómo el mundo nos trata de atraer, nos trata de obligar a que hagamos las cosas según el mundo. Pero acuérdense, ¿qué es esto de hacer las cosas según el mundo? Hacemos muchas cosas que son según el mundo. O sea, supongo que todos llegaron en algún transporte, ¿sí? Así lo hace el mundo, ¿eh? Bueno, él como es mundano, no llegó en transportes. Usamos lentes como los usa el mundo, traemos ropa como la trae el mundo, tenemos casa como la tiene el mundo, ¿verdad? O sea, que pagues renta, o sea, tuya, pero así lo hace el mundo, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se refiere que no hagamos las cosas como el mundo? Pues que no hagamos algo que invalide un mandamiento del Señor. Muchas cosas las hacemos como el mundo, pero nunca puedo hacer algo que haga el mundo invalidando así los mandamientos de Dios. Ahora sí, Romanos 12:1 y 2 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, o mundo, o a este sistema, sino transformaos por medio de la renovación de ¿qué? De vuestro entendimiento, para que comprobéis, fíjense bien, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Regresando a nuestro contexto en Filipenses, no abuses de los demás como lo hace el mundo. No te sientas superior a los demás como lo hace el mundo. No te comprometas y no cumplas como lo hace el mundo. El mundo promete y no cumple. No te dejes seducir por el mundo, porque el mundo es malo, a pesar de que hacemos cosas como las hace el mundo, ¿verdad? Pero que no vayamos a hacer algo que hace el mundo e invalide la palabra de Dios. Entonces, ocuparnos de nuestra salvación implica poner en práctica la humillación de Cristo, ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, sabiendo que Dios quiere que hagamos lo bueno. Cuando nosotros, ¿verdad? Nos sometemos a Cristo, aseguramos nuestra salvación. Luchamos por vivir sometidos a Cristo y ojo, no es que la perdamos, es que confirmamos que la tenemos. Acuérdense, la salvación no se tiene o no se tiene. O sea, no la tienes y luego la pierdes. No, lo que hacemos al hacer esto es que comprobamos a nosotros mismos que tenemos la salvación, ¿verdad? De hecho, creo que es importante que nuestro trabajo se hace dentro del ámbito de la salvación. Por eso el texto dice: ocúpense en vuestra salvación y no de vuestra salvación. De vuestra salvación. Porque se hace dentro del ámbito de la salvación. Bien. Segundo punto es: sometidos a Cristo, aseguramos comunión, ¿verdad? Dice el versículo 14: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Inicié diciéndoles que el pecado no se puede erradicar dentro de la iglesia, pero como vimos, Pablo les dice a los filipenses que eran obedientes, ¿va? Les dije, leímos, ¿va? Ustedes han sido siempre obedientes. Si fueran completamente obedientes, no habría necesidad de que les dijera que no hagan las cosas con murmuración y contienda, ¿verdad? Entonces, no eran perfectos,
Y él sabía que entre ellos había murmuraciones y contiendas. Había vanidad y soberbia, por eso les dice lo que les dijo en los primeros versículos, creyendo que debido a su posición social, económica, se creían unos superiores a otros. Y por eso les dijo ahí en el 2, versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Debemos de decir, el hermano es superior a mí en todo momento. O sea, lo practicamos, hermanos. O sea, nosotros los pastores nos sometemos a hermanos, ¿verdad? Pues cuando hemos delegado una función a un hermano, pues lo que él diga, eso se hace. Y en esta área él es superior a nosotros, ¿no? Porque él es el que se encarga de esto. Y me encanta cómo lo dice la Biblia de las Américas. Dice en ese texto de Filipenses 2:3, dice, cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. ¿Saben cuál fue el primer problema en la primera iglesia que se tuvo que tratar, la primera iglesia de Jerusalén? Fue precisamente la murmuración y la contienda. Eso fueron los primeros problemas que se tuvieron que ver, y algunos fueron tratados con severidad y otros fueron tratados con misericordia, ¿verdad? Vamos a ver la primera murmuración. Dice ahí que lo debemos hacer sin murmuraciones. Vayan a Hechos 6:1. Hechos 6:1 y vean cómo se nos da un registro de la murmuración que hubo en la iglesia primigenia. En la primera iglesia. Hechos 6:1. Fíjense bien, ¿eh? En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, ¿se acuerdan qué pasó en Hechos 2 y 3? ¿Cuántos se convirtieron? 3,000 de un solo golpe, agárrense. O sea, y bueno, a todos los de la iglesia aquí, ¿verdad? A ver que se les convirtieran 3,000 para el siguiente domingo. Oigan, hermanos, ya no somos 700 que estamos regularmente el domingo, somos 3,000 más, 3,700. Ya no son 100 los que se congregan ahí con Patricio, son 3,100. No se pasen. ¿Qué hacemos con tal? ¿Qué hacemos con los carros? Ya olvídense de todos los problemas. Olvídense de los problemas espirituales. ¿Qué hacemos con los carros, el estacionamiento, no? Bueno, regresen a Hechos 6:1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, les llegaron 3,000, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Bueno, la forma en la que respondieron los apóstoles, al menos la que podemos descubrir ahí, no fue que llamaron a los murmuradores y a ver, vengan para acá, a ver quién fue. A ver, vamos a confrontarlos, ¿verdad? Él dice que tú murmuraste, a ver, ¿qué pasó? A ver, aquí vamos a sacar chispas, va a haber escareo y catarsis, ¿verdad? A ver, nos dicen qué fue. No hubo una disciplina severa o rigurosa. Sabemos la historia, los apóstoles estaban muy ocupados para poder servir a las mesas, ¿verdad? Y ellos se dijeron, su murmuración es causa de nuestro descuido en el servicio, ¿no? Reconocieron, hay una necesidad, y entonces escogieron diáconos que les ayudaran a los apóstoles. Este es el deber de los diáconos, fíjense bien. Aquí tenemos servidores o ujieres, pero cuando son diáconos, el diácono ayuda al pastor. Esta es la función primordial. La murmuración y la contienda estarán presentes siempre dentro de la iglesia, pero antes de que pienses que la una o la otra tienen que ser confrontadas, vayan a Eclesiastés 7. Eclesiastés 7, 21 y 22, y vean cómo dice Salomón que se debe de tratar con la murmuración. Salomón, el rey más sabio, da esta idea. Eclesiastés 7, 21 y 22, dice: tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti. Porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. ¿Se dan cuenta lo que es Salomón?
Si alguien murmuró en contra de ti, en lugar de que vayas y reclames y repeles y busques confrontación, acuérdate, tú también has hablado mal de otros. Entonces mejor, calladito, te ves más bonito, ¿verdad? Pablo les dice a los filipenses que hagan todo sin murmuraciones ni contiendas. Es un mandato. Pero a pesar de que los filipenses eran obedientes, tenían que aprender a hacer las cosas sin murmuraciones ni contiendas. Si sabes que alguien murmuró contra ti, recuerda, analiza, piensa, ¿cuántas veces lo has hecho tú? Entonces, se te va a facilitar perdonar, porque vas a entender, ay, a mí también se me ha soltado la lengua así y he causado problemas. Ahora se le soltó en contra mía, va a causar problemas. Mejor lo perdono y me quito de problemas, ¿no? Entonces, la murmuración no fue tratada de manera severa, ¿no? Confrontar y decir, a ver, vengan para acá y se me sientan, ¿no? Pero vamos a ver la primer contienda, porque la primer contienda sí tuvo consecuencias más graves, ¿sí? La primer contienda o competencia, yo le diría, ¿no? Contienda o competencia dentro de la iglesia. Hechos 4, 35 al 37, nos habla de cómo los primeros cristianos vendían todas sus cosas y las tenían como bienes comunes para todos. Muy interesante porque al convertirse al cristianismo, perdían sus privilegios como judíos, ¿sí? O sea, los desdeñaban o los separaban y muchos, ¿verdad?, entraban en necesidad. Si vas a irte con la secta del cristianismo, ya no vas a tener los beneficios de la familia judía. Entonces, una manera de aliviar esas necesidades era manteniendo un poco de lo personal como para todos, compartiendo con los necesitados, porque no es que hoy Dios quiera que nosotros vayamos y vendamos todo y lo tengamos hoy en común. En ese momento, así se hizo. Acuérdense que Hechos es más descriptivo que prescriptivo, ¿verdad? Nos describe más cómo fueron las cosas y no nos dice que deben de ser iguales, porque entonces, ¿dónde está que en una predicación de uno de los pastores se conviertan 3,000? Pues no la hay, ¿no? Entonces dice Hechos 4, 35 al 37, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Todo va muy bien. Él era levita, muy interesante, porque servía al templo como judío, pero se convierte al cristianismo y comprende precisamente que él debe de servir, y lo que hace es ir a vender por ahí una heredad, ¿verdad? Un pedazo de tierra, era una forma de llamarle a la tierra, y trae la cantidad de lo que vendió para que los apóstoles lo distribuyan. Esto debió ser muy especial, y este tal Bernabé tuvo el buen corazón de hacer esto, pero no quedó ahí, ¿verdad? Hubo otros que dijeron, ay, mira, al Bernabé, mira cómo lo quieren todos al Bernabé, ¿eh? Y decidieron vender su propiedad. Yo digo que le dijo, mira vieja, mira cómo al Bernabé, mira cómo lo traen porque ven, ay viejo, pues hay que hacer lo mismo, ¿no? Pero mira, le quitamos un poquito para nosotros, ¿verdad? Se lo llevamos a los demás, ¿eh? Igual por ahí. Igual y te levantan de pastor porque das todo, ¿no? Ve Hechos 5, 1 y 2. Pero cierto hombre, llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Bueno, ellos no lo tomaron con seriedad, Ananías y Zafira. Ellos no entendieron la verdad. Tal vez el hecho de que se nos diga que Bernabé era levita entendía lo que era el servir dentro del tiempo, tal vez, pero ellos dijeron, pues vamos a quitarle un poco, porque no entendían el significado de engañar a Dios. Los apóstoles se enteraron misteriosamente. ¿Cómo creen que se hayan enterado los apóstoles?
No, hermano, fue un chismoso que Dino dijo, yo vi que la vendieron en 1,000, ¿y por qué dice que 800? Así trabaja el Espíritu Santo. A veces queremos pensar en que, ay, el Espíritu Santo les llegó a los apóstoles, ahí les sustrajo dinero. No, llegó un chismoso, ¿sí? Yo los vi y esa heredad valía más y ellos dicen que la vendieron y no, que quieren que les traiga al comprador. No te preocupes, ¿no? Él sabe, él tiene su problema con Dios y entendieron, ¿verdad? No debemos hacer nada por contienda o por vanagloria. ¿Qué pasó con ellos? ¿Quién hizo eso? Dios. Trató con la contienda de una manera muy severa, porque ¿a quién trataban de engañar? A Dios. Entonces, regresando a la idea que les daba, pues no todo pecado se trata con la misma severidad, pero hay pecado dentro de la iglesia y el pecado dentro de la iglesia no se puede erradicar, no podemos decir, todos los que estamos dentro de la iglesia somos santos, santos, santos. Y ahora Pablo les dice, miren cuáles son los beneficios de hacer las cosas sin murmuraciones ni contiendas. Versículo 15, ¿cómo empieza? Con un para, ¿verdad? Esto nos habla de una consecuencia, propósito, meta, nos dice cuál es el fin de esta recomendación que hace Pablo. Versículo 15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos. Irreprensibles y sencillos. Recuerden que la irreprensibilidad habla de que es posible de que seas acusado, pero el resultado después de una investigación debe de ser no culpable. Eso es ser irreprensible. Irreprensible no significa, ay, no, todo el mundo lo quiere, nadie lo acusa de nada, no es cierto, ¿no? Hay algún chismoso que viene y te acusa, pero después de investigar, se dice, no hay delito que perseguir, ¿no? Simple y sencillamente, esta persona es así. Entonces dice, háganlo sin murmuraciones y sin contiendas, para que entonces sean irreprensibles y sencillos. Salomón nos dice que muchas veces podemos ser culpables, lo que leímos en Eclesiastés 7, 21 y 22, ¿verdad? Muchas veces podemos ser culpables, pero ¿saben qué debe de prevalecer? El perdón. El perdón. Perdóname, y se acabó el problema. Pero cuando queremos estar contendiendo, no, es que yo tuve la razón, no, es que yo soy el que la tiene, el problema se agrava. No esperemos que esto sea erradicado. No esperemos ver una iglesia de cristianos santos, santos, santos. Esperemos ver una iglesia en la que gobierna, reina el perdón. Alguien está afuera y yo creo que quiere entrar, le cerraron. Y como de afuera para adentro solo se entra con clave, no le cierres totalmente no, nada más déjale abiertito, así chiquito, así, ahí ya. Es que ya acabaron, ¿verdad? Se supone que acaban a las 12, ¿no? Bueno, dice para que sean irreprensibles y sencillos. Sencillos podría ser también traducido para que sean inocentes, o bien para que sean inofensivos, que la gente no te considere peligroso y que tú seas digno de confianza. Imagínate que vas a una contienda y en lugar de que salgas bendecido, salgas todo amolado porque alguien dijo el culpable es y casi crucifíquenlo. No, les digo, en toda contienda cristiana el único que debe de ganar es Cristo. Y para que eso suceda, ¿qué tiene que haber? Perdón. Y cuando perdonamos, estamos haciendo las cosas sin murmuraciones y contiendas, estamos siendo irreprensibles y sencillos. Y vean cómo dice ahí, el para también modifica la siguiente frase, para que sean hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, para que se distingan del resto del mundo que viven no solo murmurando, sino que hace todo con intenciones y generalmente malas intenciones. El amor y el perdón
son lo que nos debe distinguir del mundo, el amor al prójimo. ¿Te imaginas que hagas negocios con un hermano y hayan sido para que te transearan o para que tú lo transearas? Y abiertamente era, yo, aquí, pues ¿para qué no se fija? ¿Ah? Mira qué menso me compró el carro y no se fijó que estaba desvielando. Pues, hermano menso, ¿verdad? Para que no puedes. Si lo estimas como superior a ti, si lo estimas mejor que tú, pues no te debes de atrever a hacer eso, ¿no? No te debes de atrever a hacer nada con la intención de cobrar ventaja sobre el hermano. El amor y el perdón son lo que nos debe de distinguir del mundo. El mundo, la gente que no asiste a la iglesia, nos quiere ver como si fuéramos perfectos, pero la realidad es que lo único que nos diferencia de ellos es que ahora somos conscientes de nuestros pecados. Ahora sabemos que somos pecadores. Los de allá afuera dicen, no le hago mal a nadie. Nuestra meta es hacer que las cosas, ¿verdad?, se vean completamente diferentes para que esta generación perversa y maligna no tenga pretextos para no venir a la iglesia, ¿no? Concluye el versículo 15, el versículo 15, en medio de la cual resplandeceréis como luminares en el mundo, ¿verdad? No queremos dar la impresión de que somos perfectos, sino de que somos perdonadores. Y yo les digo, mire, si no aprenden a perdonar dentro de la iglesia, afuera menos lo van a lograr. Con su familia menos lo van a lograr. En su trabajo menos lo van a lograr. En ningún área de su vida. No queremos decir que dentro de la iglesia no hay pecado o murmuración y contienda, sino cuando encontramos que alguien murmuró de mí, yo busco parecerme a Cristo. Cuando entiendo que hay una contienda, quiero parecerme a Cristo. Primero me humillo y después logro decir lo que Él dijo en la cruz: Padre, perdónalo, porque no sabe lo que hace. A veces estamos más deseosos de confrontar que de perdonar. Y pregunto yo, ¿qué nos hace más parecidos a Cristo? ¿Ser perdonadores o confrontadores? ¿Sí? Cristo menospreció el oprobio, ¿no? Vayan a Hebreos 12, 1 y 2 y vean que Cristo se concentró en obedecer a su Padre y perdonar a los hombres antes que hacer que todos fueran confrontados en cada detalle de sus pecados. ¿Conocía a Dios, Jesucristo, el pecado de cada uno de los que le rodeaba? A detalle, ¿verdad? No los confrontó. Él dice ahí que soportó el oprobio. Y pregunta a ustedes, ¿Jesucristo pecó? Obviamente no. Entonces, cuando nos dice la palabra que fue tentado en todo, quiere decir que fue tentado a defenderse cuando lo injuriaron, cuando abiertamente hablaron mal de él. Nadie pudo murmurar de él. ¿Por qué? Porque él fue tentado en todo, pero sin pecado. Él fue irreprensible, lo acusaron, pero lo acusaron falsamente. ¿Y qué hizo? Se cayó. Sin embargo, Jesucristo, antes de confrontar a los injuriadores, dice Hebreos 12:2, después leen el 1, dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesucristo soportó todo. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Soportarlo, no darle valor. Acuérdate que tú has hecho algo similar, tú tienes que ser como Cristo, tú tienes que ser luz en medio de esta generación perversa y maligna. Y no es confrontando y señalándole a la gente sus pecados, es buscando cómo lo ayuda. Si detectas que alguien en verdad tiene algún mal comportamiento o algún pecado verdadero, severo, que debe de ser tratado, bueno, hazlo, pero hazlo con el amor de Cristo. Con tus propias fuerzas no lo puedes lograr, pero vamos a ver cómo es que sí es posible que puedas perdonar. Dice en el versículo 16, ¿cómo lo vamos a lograr? Asidos a la palabra de vida. Fíjense bien cómo dice ahí, agarrados firmemente. Esto quiere decir asidos, ¿verdad? Agarrados, asegurándonos
de que no nos separemos de la palabra de vida, buscando que nuestro sometimiento a la palabra de Dios sea firme y sin fluctuar, sin vacilación. Somos hijos de Dios, no somos bufones que quieren imitar al Hijo de Dios, somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, tenemos que permanecer aferrados a la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Para qué? Dice ahí, asidos a la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. El día que estemos frente a Cristo, como sus hijos, podamos decir, Señor, hice como tú me mandaste. Perdoné a los que me ofendieron. ¿Se acuerdan cómo dice el Padre nuestro? Perdona nuestras ofensas. ¿Por qué? Porque nosotros también perdonamos a los que nos... Ahora háganlo al revés. Señor, no perdones mis ofensas porque yo tampoco perdono a los que me ofenden. Tenemos que ser perdonadores. Ninguno puede decir obedecí de manera perfecta, porque si hubiese la posibilidad de ser perfecto en obediencia, si existiese la posibilidad de que llegásemos a la perfección sobre la tierra, ¿para qué murió Cristo entonces? Lo único que podemos decir es luché con todas mis fuerzas por obedecer, luché hasta desfallecer, pero no logré la obediencia perfecta. ¿Y qué nos dirá el Señor cuando digamos eso? Bien, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Debemos luchar hasta el cansancio para que, como dice Pablo, no pensemos que en vano he trabajado. Dice, ¿sabes que estás caminando por el camino correcto? ¿Sabes que vas en el camino correcto a la salvación? Cada vez eres más perdonador. Cada vez eres menos confrontador. Cada vez que ves el error en alguien dices, híjole, y todo lo que yo tengo. ¿Sí? Mejor voy a buscar la manera de ayudarle a salir de ahí, ¿no? Agárrate de la palabra. Aférrate de la palabra y busca cumplir solo lo que la palabra de Dios dice. Entonces, así, aferrados a Dios, aseguramos la comunión. Porque de otra manera lo que vamos a asegurar es la división. Confrontación y división. Finalmente, versículos 17 y 18, sometidos a Cristo, aseguramos el gozo. Dice, y aunque se ha derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. ¿Cómo vivió Pablo? Azotado, apedreado, sufrió naufragio, fue enjuiciado también injustamente. ¿Qué puedes esperar tú de tu trabajo al Señor? Y ojo, no estoy hablando de que vayan a ir de misioneros a Timbuktu, a un lugar desconocido. No. O sea, piensen en su casa, en su esposa. Los ha apedreado, azotado, han sufrido naufragio en su casa, han sido enjuiciados injustamente en su casa. Yo no, yo creo que ustedes sí. A veces nos sucede dentro de la casa, ¿no? Que la esposa no hace, pero ¿qué debemos de hacer? Sométete a Cristo, humíllate, no le digas, aquí yo soy el líder y se hace lo que yo digo. Tú te debes de someter a mí porque aquí yo soy el líder. Cuando hagas eso, ¿sabes qué? Vas por mal camino. No eres autoridad, eres autoritario. No eres un líder. Eres ahí un cacique que quiere dominar y gobernar. Dice ahí al final del 17, ¿verdad? Me gozo y me regocijo con todos vosotros, a pesar de que sufro por ustedes. Miren, a veces me pregunto si Pablo fue consciente de que las cartas que él escribió iban a ser leídas 2000 años después. Yo no creo, no lo creo. Él simplemente sirvió a Dios.
Él simple y sencillamente hizo lo que Dios le mandó. Es que estoy escribiendo la carta a los Efesios porque dentro de 2000 años va a estar Iglesia Cristiana de la Gracia ahí en su reunión de varones para que tengan que hablar, ¿no? Sí. No tenía ni idea de lo que es, pero ¿saben qué? Estaba aferrado a Dios. Y decía, aunque sea yo derramado en libación, aunque sea yo sacrificado por ustedes. No es que sustituyera a Cristo, sabía perfectamente el sacrificio de Cristo, pero dice, aún eso lo voy a querer hacer para que todos crezcan en el conocimiento de Dios, para que yo sea un beneficio para ustedes. Por eso concluye diciendo, ahí en el versículo 18, y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Ustedes también deben de dejarse matar, ustedes también deben de dejarse sacrificar, ustedes también deben de dejar de sentirse superiores a los demás, ustedes deben de seguir aferrados a la palabra de vida sin importar lo que cueste y deben de sentir el gozo y el regocijo que siento yo con ustedes. ¿Cuáles pecados deben de ser tratados de manera firme y radical? Solo aquellos de los cuales las personas no se quieren arrepentir y dañan directamente a otros. Cuando alguien se arrepiente y pide perdón, debemos perdonarlos. Es el ejemplo de Cristo. La debilidad humana siempre va a estar presente en la iglesia. O sea, hay una frase que muchos usan y lo escucho luego entre los hermanos, es que un cristiano no se debe de comportar así. Ahora ya te pusiste de juez a ver quién es y quién no es, ¿no? ¿Sabes qué? Fíjate en cómo te comportas tú. Ananías y Zafira fueron un caso de engaño a Dios. Hoy hay muchos casos de personas que quieren engañar a Dios y no caen muertos. Porque quien lo trató fue Dios y a veces aquí han visto disciplina, pero no crean que la disciplina la hacemos. Ya hoy hablamos con él y ya mañana disciplina, ¿no? A veces llevamos meses, años y le recuerdo casos que hemos tenido 5 o 6 años de estar hablando con la persona y no se arrepiente, tiene que ser disciplinada. Pero si hemos de ser como Cristo, aun cuando haya disciplina severa, tenemos que perdonarlo. A veces será necesario expulsar a alguien de la iglesia, entregarlo a Satanás, pero de la iglesia se va perdonado. Y que Dios sea lo que haga. ¿Por qué? Por si quizás Dios le conceda que se arrepienta, ¿verdad? Y eso es lo que hacemos. Entonces, no piensen que dentro de la iglesia el pecado puede ser erradicado, siempre lo va a haber. Y la única manera de vencer la murmuración y la contienda es con el perdón constante. Oremos a Dios. Señor, te agradecemos por esta carta de Pablo a los filipenses y queremos rogarte, Señor, que podamos vivirla, que podamos crecer en ella y, Señor, que todo sea para tu honra y para tu gloria. Despídenos en tu paz, pues te lo rogamos en Cristo. Amén.